Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta que es la sesión número 9 de esta serie de videos de Álgebra Lineal 1. El día de hoy ya en la clase anterior hablamos un poco sobre combinaciones lineales, tenemos nuestra definición formal y hablamos un poco de dependencia e independencia lineal. Recuerden, muchas veces estas nociones no son tan raras, o sea, no es una cosa que no podamos intuir de alguna manera. Depender linealmente, al final de cuentas, va a ser pues lo que entendemos por el término depender, va a ser tener esta dependencia, valga la redundancia y la repetición del mismo término, de otros vectores. Va a ser un vector que depende en una cierta manera, en esa manera que es lineal, que tiene que ver con la estructura vectorial, de otros vectores, ¿sí? Y ser independiente pues es lo mismo, es no depender en esa misma manera que tiene que ver con lo lineal de otros vectores. Entonces, la vez pasada, en el video pasado, enuncié la proposición 6, que hoy la voy a demostrar, la voy a escribir bien y la voy a demostrar, que es muy útil porque sirve como método para demostrar la dependencia lineal o la independencia lineal. Ahorita vemos en qué caso la independencia lineal de un cierto conjunto de vectores en un espacio vectorial. Entonces vamos a considerar un conjunto de vectores, vamos a considerar, digamos, W, que sea W un conjunto que tiene una cierta cantidad de vectores, digamos B1 hasta Bn, un conjunto de vectores en un espacio, vectorial, obviamente, y recuerden que ahorita le he estado poniendo este subíndice K, que nos indica el campo sobre el que está el espacio vectorial. Entonces tenemos un conjunto de vectores en ese espacio vectorial, vamos a decimos, bueno, no decimos porque esto es una definición, más bien, entonces, W es linealmente dependiente si, solo si, y entonces vamos a dar una condición que va a ser necesaria y suficiente para que ese conjunto de acá sea linealmente dependiente. Recuerden, ¿qué quiere decir que sea linealmente dependiente? Que sea linealmente dependiente quiere decir que existe alguno, que ya la vez pasada decía, si hay uno van a ser todos, pero bueno, para enunciarlo de manera que sea muy clara, si existe uno que depende linealmente de los demás, es decir, uno que se pueda escribir como combinación lineal del resto. ¿Por qué eso es linealmente independiente? Porque las combinaciones lineales también se llaman lineales y la dependencia se llama lineal porque se basa en la linealidad que está dada por las dos operaciones que son la suma y el producto por un escalar de un espacio vectorial. Entonces, W linealmente dependiente sí, solo sí, dada la siguiente condición, o sea, si se puede satisfacer, vamos a ponerle cuando el 0 se puede escribir como combinación lineal de esos de ahí, o sea, el 0 lo puedo escribir como, recuerden, ¿qué es la combinación lineal? La combinación lineal pues es poner los escalares, tener n escalares que me permiten multiplicar por escalar y sumar vectorialmente a estos para obtener la cosa de acá. O sea, si cuando 0 es combinación lineal de los elementos de B, diremos alfa 1, B1 más alfa 2, B2, etcétera, etcétera, hasta alfa n, Bn, ¿no? Eso es lo que quiere decir que 0 sea combinación lineal. Se tiene que alfa i es distinto del 0 del campo para alguna i entre 1 y n, ¿no? Entonces va a ser, lo que nos dice esta proposición es que una condición necesaria y suficiente para que un conjunto de vectores en un espacio vectorial sea linealmente independiente es que al escribir a 0 como combinación lineal de ellos, al menos una de ellas se pueda poner como, al menos uno de los escalares que usamos para la combinación lineal sea distinto de 0. Entonces, fíjense bien que eso no significa, ya lo decía la clase pasada y ahorita lo voy a repetir cuando formule esto en términos de su contrapuesta o su contrapositiva, que esto no quiere decir que
0 a fuerza se tiene que escribir como combinación lineal de estos vectores preescalares donde alguno tiene que ser distinto de 0. Eso no quiere decir eso, porque 0 siempre se va a poder escribir como combinación lineal con todos los escalares iguales a 0. Eso va a ser siempre cierto, no importa quiénes sean los vectores, por las propiedades, por los axiomas del espacio vectorial, a 0 lo puedo escribir como combinación lineal de ese conjunto de vectores poniendo solamente escalares 0. Pero ese no es el punto. El punto es que si existe esa combinación tal que me permite poner a 0 como la combinación de ellos, en el que alguno de esos sea distinto de 0, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Vamos a ver la demostración, que creo que lo dejará un poco más claro. Entonces, demostración. Este está muy feo. Este pluma está muy grueso. Entonces, supongamos, vamos a demostrar primero que si este conjunto es linealmente dependiente, entonces existe esta combinación lineal de 0 tal que uno de los escalares es distinto de 0. Entonces, sea W un conjunto linealmente dependiente. ¿Y qué quiere decir que sea linealmente dependiente? Quiere decir, recuerden, ¿no? O sea, es lo que significa intuitivamente depender de algo, y lo de lineal tiene que ver con las operaciones. Quiere decir que alguno de sus elementos tiene que poderse escribir como combinación lineal del resto. Entonces, existe un BI en W tal que se puede escribir como combinación lineal de los otros, ¿no? O sea, BI es igual a alfa, me quedó muy rara, a alfa 1 por B1 más hasta alfa I menos 1 por BI menos 1 más alfa I más 1 por BI más 1 más alfa N por BN. Lo puedo escribir de esta forma, lo puedo escribir como combinación lineal de los otros, o sea, de los otros sin contarlo a él, porque el conjunto es linealmente dependiente, eso es lo que quiere decir que sea linealmente dependiente. Bueno, pues fíjense que todo lo que tengo que hacer es sumar de ambos lados por el inverso aditivo, por los axiomas de espacio vectorial. Sabemos que todos los vectores tienen un inverso aditivo, es decir, un vector que al sumarlo vectorialmente nos va a dar el vector 0 del espacio. Entonces, si sumamos de ambos lados, sumamos menos BI de ambos lados, tenemos acá a, pues, BI menos BI es igual a alfa A1, B1 más más alfa I menos 1, BI menos 1, más, y para sumarlo, pues ya saben, ¿no? De restar un vector no es más que sumarlo por su inverso multiplicativo, y el inverso multiplicativo de 1, bueno, sumarlo por su inverso aditivo, y eso se obtiene multiplicando por el inverso multiplicativo, ¿no? O sea, menos BI es lo mismo que menos 1 por BI, más alfa I más 1, BI más 1, etcétera, etcétera, hasta N, ¿no? Alfa N por BN. Entonces, esto lo que hice fue pasarlo restando, o sea, restarle BI de ambos lados, o pasarlo del otro lado restando, como le quieran decir, y bueno, BI menos BI es el vector 0. Entonces, a 0 lo puedo escribir como esa combinación lineal, donde menos 1 es distinto de 0. Y ya acabé, ¿no? Lo que decía el enunciado es que si un conjunto es linealmente dependiente, entonces el 0 se puede escribir como combinación lineal como combinación lineal de los vectores de W, donde al menos uno de los escalares tiene que ser distinto de 0. Y ahí está ya la prueba, ¿no? Es de este tipo de demostraciones que la forma en la que se demuestra, como la propiedad es una existencial, la forma en la que se demuestra es, se construye y se exhibe. Y dices, mira, sí existe, aquí está. ¿Quién es el menos 1, ¿no? El escalar que es distinto de 0 y que me permite escribir a 0 como combinación lineal. Bueno, esto nos demuestra una de las implicaciones, ¿no? Nos demuestra que un conjunto linealmente independiente, si un conjunto es linealmente independiente, entonces 0 se puede escribir como combinación lineal de los elementos de ese conjunto, donde al menos 1 es distinto de 0. Vamos a hacer la otra implicación. Entonces, la otra diría lo siguiente, ¿no? Supongamos que existen, ¿no? Para suponer lo otro, que lo que queremos probar que si 0 se puede escribir como combinación lineal de los elementos de W con al menos un escalar distinto de 0, entonces el conjunto es linealmente dependiente. Entonces, supongamos que existen
desde alfa 1 hasta alfa n en K, ¿no? En nuestro campo, tales que tiene la propiedad de que a 0 lo puedo escribir como alfa 1 por B1 más alfa n por Bn, donde alfa i es distinto de 0 para alguna i entre 1 y n, ¿verdad? Eso es lo que estamos suponiendo. Estamos suponiendo que podemos escribir a 0 como combinación lineal de los vectores de W con alguno de los escalares distintos de 0. Entonces vamos a suponernos 1 sea alfa k, ¿no? Sin pérdida de generalidad, distinto de 0. Que alfa k sea aquel que ya sabemos que existe, porque así lo estamos suponiendo, que es distinto de 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que 0 es igual a alfa 1 B1 hasta alfa k bk, y recuerden, este es distinto de 0, hasta alfa n bn, ¿no? Este lo puedo pasar de este lado restando, ¿cierto? Solamente pues, lo igual, lo sumo con su inverso aditivo. Entonces tengo que menos alfa k por bk es igual a alfa 1 b1 hasta alfa k menos 1, bk menos 1, alfa k más 1, bk más 1, hasta bn, ¿no? Alfa n bn. Y además este es distinto de 0. Entonces, como este es distinto de 0, lo puedo pasar dividiendo, ¿no? Este es distinto de 0 porque esa es la suposición que estamos haciendo. Entonces lo puedo pasar del otro lado dividiendo. O puedo multiplicar, dicho de otra manera, puedo multiplicar de ambos lados por el inverso multiplicativo. Y entonces tenemos que bk es igual a alfa 1 sobre menos alfa k multiplicado por B1 más, y así, ¿no? Alfa 2 entre menos alfa k, etcétera, etcétera, por B2, y así hasta alfa n entre menos alfa k por Bn. Y listo, ¿no? Ya terminé, ya demostré que BK se puede escribir como combinación lineal del resto de los vectores, o sea que depende linealmente del resto de los vectores, o sea que W es un conjunto linealmente dependiente, de donde BK depende, o bueno, más que depende, vamos a ponerle se puede escribir, de donde BK es lo que acabamos de demostrar, es combinación lineal de B1 hasta BK menos 1, BK más 1, BK más 1 hasta Bn, ¿no? Por lo tanto, W, que tenía a todos, entre ellos acá, es un conjunto linealmente dependiente, ¿verdad? Porque tenemos ya un vector ahí adentro que se puede escribir como combinación lineal de los otros. Entonces, ¿qué nos dice esta proposición? Nos dice que un conjunto es linealmente dependiente si y solo si existe una combinación lineal igual a 0 en donde alguno de ellos, alguno de los escalares, es distinto de 0. Recuerden, la combinación lineal igual a 0 siempre existe, de eso no hay duda. Lo que nos está diciendo la dependencia lineal es que además de que existe la que siempre existe, que es poner 0 a todos los escalares, existe alguna con la propiedad de que uno de los escalares sea distinto de 0. Perfecto. Bueno, pues la contrapositiva de esto, la contrapuesta de este enunciado, la manera en la que la podemos formular, y lo voy a formular así porque nos va a servir, vamos a ponerle proposición 6' y esto le vamos a poner que es la contrapositiva de la proposición 6, ¿no? ¿Y cuál es la contrapositiva? Pues la contrapositiva, recuerden que es equivalente a implica B, es equivalente a la contrapositiva de este condicional, es que no B implica no A, ¿verdad? Entonces, si tengo que, en la proposición 6 decía que un conjunto es linealmente dependiente si y solo si existe una combinación lineal a 0, tal que alguno de los escalares es distinto de 0, la contrapositiva es, pues por esta transformación de acá, la negación del antecedente y del consecuente, de los dos. O sea, esto nos diría que si, o que un conjunto
un conjunto W de vectores, digamos desde B1 hasta Bn en un espacio vectorial, Bk es linealmente independiente, ¿no? Ahora independiente, sí, solo sí, 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 solo sí, 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 otro sí. El 0 se puede escribir como combinación lineal de los elementos de W, o sea, alfa 1 más B1, hasta alfa n más, por Bn. Si esto pasa, entonces necesariamente alfa 1 es igual a alfa 2 es igual a alfa n y todos tienen que ser 0. Esa es la contrapositiva, ¿no? Decir un conjunto es linealmente dependiente si solo si existe una combinación lineal de 0 tal que alguno de los escalares es distinto de 0, es equivalente a decir que un conjunto es linealmente independiente, o sea, la negación, si solo si, siempre que puedo escribir al 0 como combinación lineal de los vectores de W, se tiene que todos los escalares tienen que ser W. O sea, no existe una combinación lineal que me dé 0 tal que alguno de los escalares no sea 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esta proposición que me da una caracterización de la independencia lineal me ayuda a probar para algunos ejemplos la independencia lineal, porque si yo demuestro, o la dependencia lineal, si yo demuestro esta propiedad de acá, o sea que si el 0 se puede escribir como combinación lineal, entonces todos necesariamente son 0, eso ya es probar que es linealmente independiente. O si pruebo que hay una combinación lineal de 0, tal que al menos uno de los dos sea distinto de 0, uno de los escalares sea distinto de 0, eso ya me prueba que el conjunto es linealmente dependiente, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, bueno, este es el clásico ejemplo, ¿no? Este ejemplo 1, pues si me tomo en K, ya saben, nos tomamos el producto cartesiano de K a la N, y en ese vamos a definir las operaciones de la suma de n-hadas entrada por entrada y de la multiplicación de n-hadas por un escalar igual, ¿no? El escalar multiplicado por cada una de las n-hadas. Entonces acá la n, como K es un campo, tiene elemento neutro, ¿no? Va a tener un elemento neutro. Entonces, quien quiera que sea ese elemento neutro, va a estar también en este producto. Entonces, a estos vectores, pues muchos de ustedes ya los conocerán, muchos de ustedes ya los conocerán, les ponemos un nombre, les ponemos E1 usualmente. Entonces, en este K a la N, puedo tomarme el conjunto W que está formado de esas EIs, o sea, W, un subconjunto aquí adentro, en K a la N, donde W está formado por E1 hasta En, ¿no? Esos son vectores aquí adentro, claramente. Y E1 va a ser el vector que tiene en el primer lugar al elemento neutro de K y en todos los demás lugares al elemento 0 de K, ¿no? K es un campo, por lo tanto tiene que tener un neutro aditivo y un neutro multiplicativo. Entonces E1 va a ser el que tiene en el primer vector, en el primer lugar al neutro multiplicativo y en todos los demás el neutro aditivo. Y así, E2 va a ser el que tiene neutro aditivo en el primero, neutro multiplicativo en el segundo y después neutro aditivo en todos los demás. Y llegamos hasta el enésimo vector, recuerden que tenemos K a la N, y este va a ser el que tiene al neutro aditivo en todas las entradas, excepto en la última, en la enésima entrada que va a tener al neutro multiplicativo. Bueno, esto de acá claramente es linealmente independiente. Como veo que es linealmente independiente, ese ejercicio lo van a hacer muchas veces con una forma parecida a lo que estoy haciendo ahorita. ¿Cómo veo que es linealmente independiente? Bueno, como es difícil argumentar algo así, o sea, argumentar que argumentar que no hay manera, o sea, fíjense, no es que decir no hay manera es la negación de un existencial. Y negar un existencial, pues siempre es difícil probar la negación de un existencial, porque, por ejemplo, el hecho de que no haya visto hasta ahora extraterrestres, pues no quiere decir que no haya. Entonces, yo puedo estar muy convencida y no hay evidencia para saber que no hay extraterrestres, pero no puedo asegurarlo tajantemente, porque puede ser que aún no lo encuentre. Entonces, ver que no hay tal cosa como una combinación lineal de estas cosas, o que uno de ellos se pueda escribir como los demás,
puede ser más complicado, pero con la proposición que ya demostramos es muy fácil, porque para ver que esto es linealmente independiente, solamente tengo que ver que no hay posibilidad de hacer a cero combinación lineal de estos vectores de tal forma que uno de los escalares no sea igual a cero. Entonces, si cero es la combinación lineal de estas cosas, pues cero sería una cosa de la forma así, ¿no? Alfa 1, 0, etcétera, 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 0, más alfa 2, 0, ceros, puros ceros, hasta llegar al enésimo lugar, más alfa n por ceros hasta ¿verdad? O sea, si 0 es combinación lineal, se tiene que ver de esa forma. ¿Y esto de acá quién es? Bueno, recuerden que E es el neutro multiplicativo del campo. Todos estos alfa i's también son elementos del campo. Los elementos del campo, cuando se multiplican por el neutro multiplicativo, nos va a dar lo mismo. Entonces esto es igual a alfa 1 y luego 0 en todas las demás entradas, más, y esto es alfa 2 por 0, que en el campo va a dar 0, alfa 2 por el neutro, que me va a dar alfa 2, etcétera, 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 hasta, pero no, y así vamos a seguir, y en el último tenemos alfa n. Bueno, entonces ese es el resultado de la combinación lineal. La suma ya sabemos que como es en cada la n, es entrada por entrada, entonces esto es alfa 1, no, alfa 1 más 0 más 0 más 0 más 0, pues alfa 1. En la segunda es 0 más alfa 2 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0, pues alfa 2, etcétera, etcétera. En la última es 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más alfa n, o sea, alfa n. Así. ¿Y quién es el vector 0? El vector 0 de k a la n, ya lo sabemos, ¿no? El vector 0 de k a la n, pues es la entrada, la n-ada que tiene en cada una de sus entradas puros ceros, o sea, esto de acá. Esto es el vector 0. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que esto es igual a esto, que es igual a esto, y recuerden que dos n-hadas van a ser iguales si son iguales entrada por entrada. O sea, esto significa que alfa 1 es igual a la primera entrada, que es 0, alfa 2 es igual a la segunda entrada, que es 0, etcétera, 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 hasta alfa n, que es igual a la enésima entrada de este, que es 0. Entonces, cada uno de los alfa i's es igual a 0. Por lo tanto, y fíjense que no hice ninguna presuposición, simplemente dije, si el 0 es combinación lineal de estos vectores, entonces las cosas tienen que ser así, entonces las cosas tienen que ser así, y si las cosas son así, eso implica que todos los escalares son iguales a 0. Y eso era lo que quería probar, ¿no? Por la proposición 6, por la proposición 6', de hecho, pero no da igual, le podemos poner por la proposición 6, el conjunto, este W, es linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿qué significa ser linealmente dependiente? Linealmente dependiente, un conjunto, o sea, los espacios no son linealmente dependientes, ¿no? Lo único que puede ser linealmente dependiente es un conjunto. ¿Qué significa ser linealmente dependiente? Significa que al menos uno de los vectores de ese conjunto se puede escribir como combinación lineal del resto. Que sea linealmente independiente quiere decir que ninguno de ellos se puede escribir como combinación lineal del resto. Y en términos de la proposición, quiere decir que un conjunto es linealmente dependiente si el 0 se puede escribir como combinación lineal de esos vectores con al menos uno de los escalares distinto de 0. Y el conjunto va a ser linealmente independiente si necesariamente escribir a 0 como combinación lineal del conjunto implica que todos y cada uno de los escalares son 0. Bueno, vamos a ver otro ejemplo para ilustrar. Entonces, sea, voy a poner el ejemplo 2 de este tema, entonces sea BK, el espacio de funciones. Recuerden que ya vimos el espacio de funciones como un ejemplo de espacio vectorial. Recuerden que el espacio de funciones pues va de un conjunto en un campo, pero los reales son tanto un conjunto como un campo. O sea, los reales como conjunto son los números, los reales como campo pues son la estructura algebraica con sus operaciones. Entonces podemos tomarnos el espacio de funciones de una variable en R, ¿no? Entonces vamos a considerar el siguiente conjunto. Considerar al siguiente conjunto. Que sea, vamos a llamarle beta, y es el conjunto que va a tener dos vectores. ¿Cómo son los vectores aquí? Son funciones. Aquí no son n-ada ni nada como las otras cosas que hemos visto. En este caso van a ser funciones.
Entonces vamos a considerar la función a e a la t, ¿no? La exponencial elevada a la t, y la función e a la 2t. Y entonces queremos ver que eso es, un momento, queremos ver que eso es linealmente independiente. Entonces, ¿cómo vemos que es linealmente independiente? Bueno, con la proposición que ya demostramos, podemos aprovechar para poner a cero. ¿Quién es este cero? Este cero, como estamos nosotros en el espacio de funciones de los números reales, cero es la función cero. O sea, va a ser la función que tiene la propiedad de que toma reales y a todos los manda al cero. O sea, es la función constante cero, ¿no? Eso no es el número, sino la función constante cero, porque estamos en el espacio vectorial. Y entonces cero, si cero es combinación lineal de esto, quiere decir que 0 se puede escribir como a por e a la t, combinación lineal más b, no, por e a la 2t con a y b números reales, ¿verdad? Entonces, escribir a cero como combinación lineal, pues es esto de acá, escribir a cero como la suma de estas cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a, entonces en este caso digo, bueno, a ver, ahora mis vectores ya no son eneadas como lo eran acá arriba, mis vectores ya son cosas un poco más extrañas, son estas funciones que sabemos que toman valores y los asignan a otros valores en los reales. Me estoy tomando estas dos, yo digo que la suma de estas dos es una función que al evaluarla en todos los números me va a dar ese número, ¿no? El número cero de los reales. Si les pregunto cómo aplicar aquí la proposición 6, aquí ¿qué hicimos? Desarrollamos, usamos las operaciones, etcétera, etcétera, para llegar a esta conclusión. Pero acá tenemos otra situación, ¿no? Esto no se ve de esa forma, entonces no sé cómo hacerle para sumar. Entonces una cosa que puedo hacer, ya que estoy en, estas son funciones que van de R en R, pues una cosa que podemos hacer es derivar, ¿no? Entonces, si derivamos de ambos lados, o sea, el chiste es sacar por deducción, deducir que los escalares tienen que ser cero o que podrían ser distintos de cero para determinar la dependencia o la independencia lineal según sea el caso. Entonces, si derivamos de ambos lados, pues la derivada de cero es cero, y luego derivamos de este lado. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos que la derivada de esto va a ser a por e a la t, más la derivada de esto, que va a ser, pues tenemos exponente 2, entonces esto va a ser 2 por b a la e, 2 por be a la 2t, ¿verdad? Esto es derivando de ambos lados, derivamos de ambos lados. Y entonces, si esto es igual a 0, y esto es igual a 0, pues esto es igual a eso, ¿no? Por lo tanto, puedo concluir que a e a la t más b por e a la 2t es igual a por e a la t más 2 por b a la 2t, ¿no? Como este es igual a este y este es igual a 0, pues este es igual a este, que es lo que escribí acá abajo. Y entonces tengo aquí b por e a la 2t y tengo 2be a la 2t. Entonces este lo puedo pasar para acá restando. O sea, este lo puedo restar de ambos lados, lo paso para allá restando. Y esto me queda que a por e a la t es igual a por e a la t más b por e a la 2t, ¿no? Ya pasando de este lado restando. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que b por e a la 2t es igual a 0, ¿no? Pero esto no es igual a 0. Entonces, como esto no es igual a 0, ¿por qué no es igual a 0? Porque pues no manda, esta función no manda todos los números reales al 0. Entonces, esto no es igual a 0. Por lo tanto, la única forma de que esto sea 0 es que la b sea 0. Por lo tanto, b es igual a 0, ¿no? Ahora, b es igual a 0. Y si b es igual a 0, pues solamente tengo que sustituir, ¿no? Si sustituyo acá, como b es igual a 0, tengo que, o sea, sustituyo, puedo sustituir en cualquiera de las dos, sustituyo aquí a b por 0, y entonces tengo que a por e a la t es igual a 0, ¿no? Pero esto pasa si solo si a es igual a 0, ¿verdad? Porque igual e a la t no es la función que manda a todos al 0, entonces a tiene que ser igual a 0. Entonces, como a es igual a 0, tenemos que tanto b
como A es igual a 0. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando escribí al 0 como combinación lineal de estas cosas, cuando escribí a 0 como combinación lineal de la función e a la t y de la función e a la 2t, resultó que necesariamente tanto b tiene que ser 0 como a tiene que ser 0, los dos escalares tienen que ser 0. Por lo tanto, beta es un conjunto linealmente independiente, aplicando la contrapuesta de la proposición 6, ¿verdad? Bueno, ahí está. Entonces, estos dos ejemplos son para iluminar, para revelar de qué manera o qué tipo de estrategia, claro, va a depender del caso, ¿no? Y va a depender del ejercicio, pero de qué maneras podemos derivar, podemos probar, podemos inducir el hecho de que los escalares, cuando 0 es combinación lineal de los vectores que queremos demostrar si son linealmente dependientes o independientes, hay que ver cuándo pasa que estos dos necesariamente son 0, si 0 es combinación lineal, y cuándo pasa que podrían no ser 0, ¿verdad? Bueno, ahí están dos ejemplos, luego veremos más. Voy a cortar aquí el video y ahorita continuamos.